Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta actividad. Eh, Seguramente en un ratito se van a sumar más compañeros y compañeras, pero bueno, para ir cumpliendo con los tiempos, vamos a empezar. Mi nombre es Ivana Barneix, soy coordinadora de la Universidad Nacional de La Pampa, del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de esta universidad y represento a la universidad en la red interuniversitaria nacional del Consejo Interuniversitario Nacional en la red de derechos humanos. Hoy voy a estar a cargo de la moderación y presentación de esta actividad y voy a ir concediéndole las palabras a distintas personas que hoy vamos a estar acá conversando sobre la situación de los derechos humanos en nuestra universidad. Esta actividad se denomina Tejiendo Saberes, experiencias de curricularización de los derechos humanos en la universidad. Está encuadrada en un conjunto de conversatorios que se realizaron dentro de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN. En particular está organizada por CEPRES. En esta oportunidad va a exponer las universidades que conformamos el CEPRES Sur, que es la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de Patagonia Austral y Universidad del Chubut. Esta actividad, este ciclo de conversatorios, surge a raíz del acuerdo plenario del CIN 1169 de 2022, que puso en agenda oficial la curricularización de los derechos humanos en las carreras de pregrado y grado en las universidades públicas. Esta incorporación de los derechos humanos en la educación superior constituye una de las apuestas más relevantes hoy en día para consolidar una universidad pública con compromiso social, verdaderamente inclusiva y democrática. Y esta noción de curricularizar los derechos humanos no se limita solamente a sumar contenidos específicos en los planes de estudio, sino que supone transformar prácticas pedagógicas, modos de enseñanza e investigación y vínculos con la comunidad a fin de lograr estos objetivos de formar personas y profesionales críticos comprometidos con la dignidad y la justicia social. Eh, Antes de dar paso a que cada universidad del CEPRESUR cuente sus experiencias, me gustaría dar la palabra y saludar para que den la bienvenida a las autoridades que hoy nos acompañan. Eh, por la Universidad Nacional de La Pampa, le doy la palabra y la bienvenida al secretario del Consejo Superior y Políticas Institucionales, abogado Sebastián País Rojo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Ivana. Un gusto. ¿Cómo están? Muy brevemente, de parte de nuestro rector, Oscar Alpa, que además es el presidente del CIN, que ya todos lo saben, no es un dato que les esté agregando, transmitir sus saludos, transmitir su beneplácito de que este tipo de actividades se lleven a cabo. Por cuestiones de agenda, ni él ni María Emma, nuestra vicerrectora, podían participar. Pero bueno, naturalmente, como presidente del CIN y también en carácter de rector de nuestra universidad, siempre ha propulsado este tipo de actividades. Para nosotros es clave poder avanzar en la transversalización y en la integralidad de nuestros planes de estudio, en nuestras currículas y también en nuestros espacios de extensión e investigación de los derechos humanos. Y yo lo único que quiero destacar, además de transmitir esta posición de nuestro rector, es una cuestión, para no robar mucho tiempo, que siempre en este tipo de actividades. Todos sabemos y todas sabemos que la coyuntura nacional hace especialmente relevante trabajar en clave de derechos humanos, afianzar lo que nuestras universidades ya vienen haciendo en clave de derechos humanos, y precisamente para evitar que las coyunturas nacionales, que las coyunturas de gobiernos nacionales, que las coyunturas del Poder Ejecutivo, congresos incluso, o vicisitudes político-partidarias nacionales, nos corran un eje que tiene que ser permanente y transversal y que tiene su anclaje en garantías convencionales y constitucionales. Siempre es importante destacar que las universidades mantenemos siempre un rumbo, que más allá de esas vicisitudes, nuestras universidades
siempre saben perfectamente en qué están trabajando en clave de derechos humanos. Nunca dejan de hacerlo. Siempre están profundizando, siempre están buscando aumentar, ampliar esa base de trabajo en todas nuestras dimensiones, enseñanza, extensión, investigación, desde espacios curriculares y extracurriculares. Y a mí me gusta destacar en ese sentido que en el caso particular de la Universidad Nacional de La Pampa, el programa académico institucional de derechos humanos no es una iniciativa de esta gestión de rectorado, ni es una iniciativa de ninguna gestión de rectorado en particular. Lo aprobó el Consejo Superior en 2012 y todas las gestiones, a partir de ese momento, han cumplido con ese mandato de trabajar en clave de derechos humanos. Lo que sí se hace es sumar cada vez más unidades, cada vez más carreras, cada vez más docentes, no docentes, estudiantes, graduados, planes. Creo que a nosotros nos cabe sostener esa política para que, sin perjuicio de quien esté en el gobierno nacional, no perdamos ese rumbo. Así que celebro este espacio, transmito lo mismo en el nombre de Oscar y de María Emma, y bueno, que tengan la mejor de las jornadas compartiendo las experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras para esta bienvenida. Le voy a conceder la palabra a la doctora Marcela Freites Frey, que es rectora de la Universidad de Chubut. Bueno, muchas gracias, Ivana. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. La verdad que es un espacio más que necesario, así que mi agradecimiento a todos los equipos de las distintas universidades del CEPRESUR que han armado este conversatorio. Poco me sumo a la idea que transmitía Sebastián, ¿no? En momentos tan complejos como los que estamos viviendo, creo que incluso se resignifica la idea de seguir trabajando en clave de derechos humanos, no como contenidos que sumamos a un espacio curricular o a una carrera o demás, sino realmente en esta idea de transversalización y de integración en todas las funciones sustantivas. Creo que vivimos en este momento no solo en la universidad, sino en distintos espacios de nuestras comunidades, momentos muy complejos con retrocesos que no creíamos posibles. Es un desafío muy grande para quienes somos educadores en toda la amplitud de lo que hace la universidad, es poder retomar y trabajar desde esta perspectiva que, como decía Iván, es mucho más que un contenido. Yo sumo que desde nuestra universidad, que tenemos carreras que hacen al área de salud y que a veces pareciera más fácil hablar de derechos humanos cuando trabajamos desde las ciencias sociales o desde las ciencias de la salud. Tenemos también el desafío de que la transversalización es para la escuela que incluye lo que tiene que ver con ambiente, con producción, con desarrollo de software, con todas las ciencias que a veces no son no les es tan familiar esta perspectiva, porque precisamente la perspectiva de derecho nos atraviesa a todos, todas y en cada una de las cuestiones que hacemos. Y claramente mirar desde esta perspectiva el desarrollo local, el cuidado del ambiente, en este momento, y tener una mirada crítica desde las universidades y poder abrir ciertos debates precisamente por, ¿no? Que no vamos no quiero robar tiempo, pero digamos, es de público conocimiento, incluso no solo hacia el cuidado de nuestra población, sino al cuidado de nuestros recursos naturales y de un montón de cuestiones que hacen a nuestra soberanía como país. Así que realmente creo que nunca en mejor momento este conversatorio y me parece que poder pensar e intercambiar experiencias es también lo que ayuda a producir un conocimiento situado que va a profundizar estos procesos. Así que bueno, gracias por el espacio y bueno, muy atenta a lo que vamos a compartir. Muchas gracias, Marcela. Y bueno, finalmente por la Universidad Nacional de Patagonia Austral nos acompaña su vicerrectora, ingeniera Eugenia de San Pedro. Buenas tardes a todos y todas los que están presentes aquí. Eh, Trataré de ser también un poco más breve para no aburrirlos tampoco con muy extenso, pero por sumarme también a las palabras de Sebastián y de Marcela con respecto a la importancia que tiene poder avanzar en estas temáticas y las experiencias que tenemos, o sea, entendemos que los derechos humanos es algo que nos atraviesa hoy
fuertemente en todos los ámbitos de la universidad, donde, donde cada vez se está encontrando, digamos, la realidad y la necesidad de poder trabajar eh, intersectorialmente con cada uno de los ámbitos de la universidad, porque digamos todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que antes entiendo que estaban muy individualizados, trabajándose de manera, no sé si la palabra es aislada, pero eh, muy concentrados en lo que es la temática propiamente dicha, y que realmente hoy cada vez más eh, no es solamente en algunos sectores donde se pueden abordar o donde realmente la realidad acompaña para poder, o tenemos un contexto tan complejo que todas estas eh, todo lo que abarca, ¿no? Derechos humanos, que tiene que ver con, obviamente, con todo lo que tiene que ver con la inclusión, la accesibilidad, contexto de encierro, bueno, y tantas otras cuestiones, género, que digamos cada vez más esto es una necesidad de poder trabajar, y con respecto a esto, ¿no? De las experiencias de hacer estos conversatorios con la curricularización de los derechos humanos en la universidad, que es estos ciclos que están proyectados para trabajar en el día de hoy, que es tan importante poder abordarlos. Cada vez más el propio contexto en el que está nos demanda poder profundizar y trabajar mucho con respecto a todo lo que tiene que ver con derechos humanos en la universidad. Así que, bueno, agradezco la invitación, y bueno, va a ser seguramente muy provechoso todo lo que vamos a escuchar en estos conversatorios. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Eugenia, también por tus palabras de bienvenida. Yo voy a comenzar la exposición de lo que nos trae a este conversatorio, hablando un poco del contexto en el que surge esta actividad en particular. Es un contexto en el que ya ha sido mencionado y ya ha sido puesto en debate en esta mesa, que tiene que ver con este retraimiento de la garantía de los derechos a nivel de Estado Nacional, que hacen que las universidades públicas tengamos que consolidar aún más esta noción de sostener y resignificar los acuerdos políticos e institucionales que tejimos en torno a los derechos humanos, como orientadores no solo de la formación, de la extensión y de la investigación en la educación superior, sino también como una forma de organización de nuestra convivencia institucional y social. Eh, en ese marco que hoy nos convoca, el antecedente de esta actividad tiene que ver, como mencioné, con el Acuerdo 1169 del Consejo Plenario del SIN, en el que realizó o ordenó esta curricularización de los derechos humanos, y a partir de allí la Comisión de Ingreso y Curricularización de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del SIN llevó a cabo en el primer semestre de 2024 una encuesta dirigida a los representantes de cada universidad respecto de la curricularización de los derechos humanos en cada universidad que conforma esta red. Las distintas universidades respondieron, y la verdad que fue un trabajo muy enriquecedor ver cómo se venía trabajando esta situación en las distintas universidades, y respondieron de diversas maneras, y sus respuestas fueron orientadas en al menos cinco tópicos que tienen que ver en cómo han llevado a cabo este trabajo de curricularización. Esos cinco tópicos tienen que ver con talleres o seminarios de ingreso, cátedras libres u optativas, talleres extracurriculares, extensión y actividades de difusión e investigación, programas y políticas institucionales, y finalmente la curricularización en los planes de estudio. Esta actividad tiene que ver con una actualización de
de esas respuestas brindadas en 2024 por las distintas universidades. En este caso va a ser por las universidades que integramos el CEPRES Sur. Y además de dar cuenta de los avances que hemos tenido, también es momento de comentar las dificultades que ya hemos mencionado y que vienen un poco a fundamentar esta actividad, que tienen que ver con este retroimiento a nivel nacional de las políticas transversales de derechos humanos y cómo eso afecta a las universidades públicas. La idea es que durante 10 o 15 minutos cada representante de la universidad que yo voy a ir presentando va a exponer la situación en su universidad, y al final vamos a contar con la exposición del doctor Rasetti, que va a hacer una síntesis y reflexión y ya va a ser debidamente presentado. Al final de todas las exposiciones vamos a tener un espacio para preguntas e intercambios, así que esperemos llegar con el tiempo y que sea enriquecedor para todos y todas. Bueno, en esta línea, comenzando con la Universidad Nacional de La Pampa, como les mencioné, yo coordino un programa académico institucional de derechos humanos que, que en esta línea de esta encuesta realizada por la Comisión de Ingreso y Curricularización entraría dentro de las prácticas de programas y políticas institucionales. Como mencionó recién el secretario del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, este programa fue creado en el año 2012, no por una gestión en particular, sino por el Consejo Superior, y desde ese tiempo esta parte se ha mantenido en diversas actividades que tienen que ver con fortalecer la protección de los derechos humanos en todos los ámbitos de incumbencia en la universidad, sea docencia, investigación y extensión. Pero a su vez en la Universidad de La Pampa funcionan otros programas que tienen que ver con esta política institucional de fortalecer los derechos humanos en clave transversal, como son el Programa Institucional de Políticas de Género, Mujeres y Disidencia, el Programa de Accesibilidad y Discapacidad, el Programa de Educación Superior y Pueblos Originarios, el Programa Académico Institucional en Contextos de Privación de la Libertad. Y a su vez, además de estos programas específicos que trabajamos de manera coordinada en distintos espacios de derechos humanos dentro de la universidad, también interesa destacar la resolución 317/16 del Consejo Superior, que establece una serie de políticas institucionales contra todo tipo de violencia, y en ese marco, que tiene como objetivo visibilizar, sensibilizar y prevenir y erradicar conductas violentas dentro de la universidad, hay que mencionar que contamos con el programa, con el protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en la universidad. Y a su vez, actualmente se está trabajando en un proyecto junto con el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos, que tiene que ver con prevenir y sancionar o más que nada erradicar situaciones de violencia que no sean estrictamente de género y que también hacen a la convivencia pacífica dentro de la universidad, en un marco como forma de transversalizar a los derechos humanos como políticas orientadoras de la gestión institucional y de los espacios dentro de la universidad. Dentro de los tópicos, del tópico que hace a esta encuesta, ¿no? Este informe de cátedras libres u optativas o talleres extracurriculares, en el año 2019, este programa de derechos humanos de la Universidad Nacional de La Pampa creó el curso introductorio a los derechos humanos para la comunidad académica, que es transversal a todas las carreras y especialidades. Es un curso autogestionado que está disponible de forma permanente, de manera sincrónica, en la página de la Universidad Nacional de La Pampa. Este curso fue actualizado en el año 2024 por resolución de rectorado, y a su vez en esa resolución se reconoce expresamente que la Universidad Nacional de La Pampa comparte el propósito expuesto por el SIN en el acuerdo plenario, en cuanto que una perspectiva de derechos humanos implica poner a disposición de todas las personas que transitan por una universidad pública un patrimonio cultural comunitario comprometido con la igualdad, la justicia, la democracia, la no discriminación y la solidaridad, y que esa necesidad hace
que las universidades trabajemos hacia adentro de nuestras comunidades en la consolidación de prácticas normativas y espacios que fomenten y reproduzcan una cultura de los derechos humanos. Eso es un reconocimiento expreso que tuvo la Universidad de La Pampa, este acuerdo plenario del CIN, respecto de una práctica que ya venía implementando años anteriores a dicho acuerdo plenario. Pero a su vez, además de este curso que tiene como destinatario a la comunidad universitaria de la ULPAM, entendemos que eh, lograr que los derechos humanos puedan hacerse efectivos requiere de su protección por parte de una población informada. Y en ese caso, desde el año 2021, con el Programa de Derechos Humanos y el Programa Académico Institucional de Educación en contextos de privación de libertad, llevamos adelante distintas instancias de formación de derechos humanos en contextos de privación de libertad, en particular en cárceles federales y dependencias provinciales donde se encuentran alojadas personas privadas de libertad. Y en el presente año 2025 realizamos una adecuación del curso introductorio a los derechos humanos específicamente para estudiantes en contextos de privación de la libertad, que también está disponible de forma permanente y asincrónica en la página de la universidad. Recientemente, como una novedad, la Universidad Nacional de La Pampa firmó un convenio con el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y ha resultado beneficiaria de la convocatoria del programa de financiamientos de proyectos para realizar un trayecto formativo junto con el comité en dependencias policiales dentro de la provincia de La Pampa y cárceles federales que alojan a personas privadas de libertad. Entonces, esa es una forma de garantizar la educación en contextos de encierro que tenemos dentro de la Universidad Nacional de La Pampa. En cuanto a extensión en particular y en este contexto más que nada, el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos tiene a su cargo las actividades y políticas de memoria dentro de la universidad. En ese sentido, trabajamos en concientizar lo acontecido en La Pampa, en particular en el contexto de la dictadura, a través del grupo de tareas que funcionó acá en La Pampa, que es la Subzona 14. La universidad en ese sentido fue víctima no solamente como institución, sino también fueron víctimas gran parte, un gran porcentaje de su comunidad académica, y por eso la Universidad Nacional de La Pampa se constituyó como querellante en los juicios por los cuales se juzgó a los responsables de cometer esas violaciones de derechos humanos en La Pampa, y desde esa parte ha trabajado en el cumplimiento de distintas medidas que hacen a la reparación simbólica y garantías de no repetición, que fueron ordenadas en dichas sentencias, en cuanto a señalización de espacios emblemáticos, reparación de legajos y otros que tienen que ver con esta reparación simbólica. Y actualmente estamos trabajando junto a un grupo de estudiantes de la carrera de abogacía en una actualización del repositorio de la memoria de la Universidad Nacional de La Pampa, porque este año, en noviembre y diciembre, se cumplen 50 años de un ataque que sufrió la Universidad Nacional de La Pampa con detenciones y una apresala de lo que luego sería el golpe de Estado. Respecto de investigación, me interesa destacar que la investigación es uno de los pilares fundamentales de la Universidad Nacional de La Pampa. En sus 7 facultades y 10 institutos y centros de investigación se desempeñan más de 700 investigadores e investigadoras que contribuyen a generar conocimiento en la Universidad Nacional de La Pampa. Actualmente hay vigente 261 proyectos de investigación, de los cuales varios son referidos a investigaciones en claves de derechos humanos y en clave regional, que para la provincia de La Pampa es sumamente importante. Y finalmente, respecto de estos tópicos que se señalaban en esa encuesta originaria de la Comisión de Ingreso y Curricularización de la RID, eh, está específicamente la sección que hace a la curricularización en los planes de estudio. En esa encuesta se mencionaba las distintas acciones que habían realizado las universidades para llegar a esa curricularización que se efectiviza en los planes de estudio, y todas las otras actividades tienen que ver a empezar a construir las bases para lograr esa curricularización.
En particular en la Universidad Nacional de La Pampa desde agosto de 2023, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, la resolución del 246 del Consejo Directivo dio paso a un proceso de profundización de la transversalización de los derechos humanos en todas las carreras que se dictan en dicha unidad académica. Ese proyecto tiene como coordinador al doctor Fabián Salvioli, que trabaja junto con un equipo que conformamos estudiantes, otros docentes y graduados de esa unidad académica, junto con el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos, que tiene que ver con realizar en esta primera etapa del proyecto un análisis de los planes de estudio, las capacitaciones y orientaciones a docentes y trabajo en aula con el claustro estudiantil. Para eso se están realizando encuestas a docentes y a las cátedras y se mantienen reuniones con ellos a fin de mantener una colaboración en la elaboración de un informe diagnóstico que dé cuenta de la situación de la transversalización de los derechos humanos en dicha facultad y a partir de ahí generar acciones conjuntas para después poder replicar quizás al resto de las facultades que conforman la Universidad Nacional de La Pampa. En ese camino estamos, en la universidad, digamos, hay muchos trayectos realizados que dan cuenta de un compromiso de la Universidad Nacional de La Pampa con los derechos humanos y en particular con el avance hacia la curricularización y la transversalización. Estos son apenas unos de ellos que comentamos en este relevamiento para cumplir con el tiempo y sin embargo somos conscientes de que las dificultades que también hacen a esta reflexión se enmarcan dentro de lo que está pasando a nivel nacional, en particular cómo son afectadas las universidades a raíz del desfinanciamiento de las cuales están sometidas en este contexto, que hace que los programas y los proyectos que se lleven a cabo se tengan que ver condicionados muchas veces a la voluntad y a la posibilidad de las gestiones para realizar estos espacios, al sostenimiento que realizan las personas con su trabajo diario y que se ve recrudecido en este contexto nacional. Seguramente para finalizar vamos a hacer una reflexión conjunta con el resto de las universidades que conformamos el CEPRESUR, de algunas de otras dificultades que atravesamos en este contexto. Pero eso es un poco la situación o el primer pantallazo que tenemos en la Universidad Nacional de La Pampa. Así que para seguir con la exposición, después daremos un espacio para preguntas y comentarios. Pero ahora para continuar le voy a ceder la palabra a la Universidad del Chubut, que en esta ocasión nos acompañan la licenciada Ailín Cariaga, coordinadora general de Extensión Universitaria, Magíster Cecilia Russo, coordinadora general del Observatorio de Género y Derechos Humanos, y Magíster Amanda Gotti, secretaria de Políticas y Vinculación. Así que las escuchamos. Dale, gracias Ivana. Nosotras para organizarnos un poquito habíamos traído una presentación, si me querés dar. Gracias. Bueno, nada, para empezar, a nosotras nos interesaba ubicar como que para poder trabajar también en esta perspectiva y con un trabajo como continuo de profundización, ¿no? Porque no es que es algo como que avanzado se logra, sino que es algo que hay que sostenerlo digamos, articular un montón de recursos, ¿no? Para que sea una perspectiva que en serio permeabilice todas las áreas y las políticas de la universidad. Nos parecía interesante también como ubicar algunas cuestiones más bien de marco que hacen a las condiciones de posibilidad para la curricularización de los derechos humanos en nuestra universidad. Ahí comparto. Bueno, en principio, por ahí con quienes ya nos conocemos, compartir que somos una universidad provincial, que tenemos nuestro reconocimiento nacional desde el año 2019 y que el origen de nuestra universidad tiene que ver con sostener una
una mirada territorial, y nuestras carreras están sumamente orientadas, digamos, a las necesidades de nuestro territorio. No sé si ahí se ve porque yo no lo estoy pudiendo ver, pero si me dicen, sí, de una. Y que bueno, al ser una universidad, dentro de todo joven, le decimos nosotras, también hay algunas cuestiones que hemos ido como fortaleciendo en los últimos años a partir de este reconocimiento nacional, y una de ellas, para nosotras es importante ubicar, tiene que ver con modificaciones que se hicieron en el estatuto de la universidad, en las cuales ya se establece una, en realidad, no es que no estaban presentes, sino que quizás no estaban enunciadas de la manera que ahora lo están, que ya generan esta como condición de posibilidad en el marco de un consenso, digamos, entre los claustros, etcétera, que fue lo que permitió la modificación del estatuto, que tiene que ver, en un primer lugar, con ubicar a la perspectiva de derechos humanos, junto con la perspectiva de género y otros temas estratégicos, como el marco de las políticas generales de la universidad, y por otro lado también con ubicar una perspectiva en particular de la extensión universitaria, que es la extensión crítica. Porque un poco, digamos, lo que nosotras vamos a compartir hoy tiene que ver con que nosotros en este momento, aparte de lo que ya mencionó Marcela, en relación a las orientaciones de nuestras carreras, ¿no? Principalmente las de salud y otras cuestiones que se vienen trabajando en las otras carreras que por ahí, bueno, no están tan siempre directamente vinculadas con los derechos humanos. Digamos, aparte de la cuestión de contenido, ¿no? Como ustedes decían, que no se reduce a eso, también nosotros estamos tratando de generar condiciones para pensar la curricularización de los derechos humanos muy de la mano de la curricularización de la extensión universitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos ido haciendo como algunas cuestiones que son las que les vamos a contar hoy, pero bueno, nos interesaba generar ese primer punto de vinculación entre distintas políticas que en la universidad venimos desarrollando. Y por otro lado, también ubicar que en el marco de la planificación estratégica de nuestra universidad, y este es un punto que nos parece muy importante, digamos, porque digamos, para trabajar en estos temas necesitamos tenerlos en agenda, ¿no? Y en estas agendas, que son estas hojas de ruta de las universidades, justamente para que, como también se decía hace un ratito, no se reduzca a acciones en términos de la voluntad o del interés, ¿no? Sino que tenga que ver con compromisos que los equipos de gestión y que, bueno, y que los equipos docentes tienen en relación a lo que se acuerda que es el plan de trabajo, ¿no? De la universidad. En ese sentido, nosotros tenemos varios puntos en nuestra planificación estratégica que nos invitan, digamos, ¿no? a repensar las cuestiones vinculadas a la extensión universitaria desde una perspectiva de derechos humanos, y también a la revisión de nuestros diseños curriculares, buscando transversalizar temas estratégicos como, por ejemplo, los derechos humanos, la perspectiva de género, y en nuestro caso en particular también, que es un fuerte muy interesante de nuestra universidad, la economía social y solidaria, ¿no? Que también, digamos, es un campo de acción y de trabajo que está muy vinculado, ¿no? A todas estas perspectivas que buscan, bueno, disminuir desigualdades, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también tenemos en nuestra planificación estratégica la propuesta de generar un plan de curricularización de la extensión, y en eso es un poco en lo que estamos trabajando en términos más de política macro, digamos, en relación a la curricularización también de los derechos humanos, porque, bueno, lo venimos trabajando de manera entrelazada. Y en ese sentido, le voy a pasar la palabra a mi compañera Ceci Russo, porque, bueno, en esto de poder generar condiciones para, digamos, nosotras vamos a comentar sobre, digamos, dos áreas en particular de la universidad, que son con las que en este momento nos encontramos, podríamos decir, tejiendo más cotidianamente en relación a la curricularización de los derechos humanos, que es el Observatorio de Género y Derechos Humanos, que ahora Cecilia nos va a presentar también un trabajo que se hizo en su marco, y la Coordinación General de Extensión Universitaria, que sobre eso nos va a comentar Aileen. Así que le paso la palabra a las
compañeras para no irnos. Gracias. Bueno, gracias Amanda. Bueno, en el marco de esto que venía comentando Amanda, de generar las condiciones, uno de los puntos que creímos que era importante era poder institucionalizar las temáticas de género y derechos humanos en la universidad y se avanzó en el año 2019 en la creación, en el marco del programa de salud, como comentaba por ahí Marcela, que en ese momento era directora de la escuela, en el marco del programa de salud, el Observatorio de Género y Derechos Humanos. Esto se dio en un contexto de avance de los feminismos, no es algo que tenía que ver con unas ideas personales, individuales, sino que tienen que ver con acciones colectivas donde se trabajó con mesas de diálogo a nivel provincial, a nivel también interior, y se presentó una propuesta que se creó el Observatorio de Género y Derechos Humanos en el ámbito de la universidad en 2019. Con la nueva gestión en 2024, con la rectora Marcela Freites, este observatorio pasa a formar parte del espacio de la estructura orgánica funcional y administrativa con la incorporación de equipo y con un trabajo que ya se venía realizando, pero que en esta etapa se intenta un poco profundizar. Uno de las líneas de trabajo que están ahí un poco compartidas y después les voy a compartir el link de la página es trabajar sobre diálogos, o sea, promover espacios para el intercambio de saberes territoriales, donde este intercambio se produzca entre la comunidad universitaria y los territorios, generar conocimiento a través de diferentes proyectos de investigación. En la página hay varios proyectos que fuimos presentando con cada vez que había alguna convocatoria que incorporaba la perspectiva de género y transversalizar la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos y garantizar el acceso a la educación superior libre de violencias y discriminación. ¿Querés pasar a la otra, Filmina? Amanda, la que sigue, la Filmina que sigue. Ahí va lento, ahí ya la pasé, así que va a llegar. Está bien. Bueno, bárbaro. Bueno, dentro de los puntos que recién les comentaba, que tienen que ver con la transversalización y las garantías de acceso a la educación libres de violencia, la universidad, cuando se incorpora en el sistema universitario en el SIM, forma parte de la red universitaria de género. Dentro de esa línea de trabajo y a partir de diferentes propuestas de la red universitaria de género, surgen financiamientos para presentar proyectos de fortalecimiento para las áreas de género y diversidad de las universidades. ¿No? El primer proyecto que nosotros presentamos tuvo que ver con poner en funcionamiento el protocolo de actuación y que ya está en funcionamiento y que ya existe en la universidad, y la creación de la Comisión de Género de abordaje. Y el segundo proyecto que presentamos, porque creíamos, a partir del trabajo que veníamos haciendo, que la curricularización vinculada con la extensión, la temática de género y derechos humanos, era una estrategia más para pensar, aparte de la ley Micaela y de diferentes acciones que realizamos vinculadas con las efemérides. Así que este proyecto, que ya estamos en el último punto, en primer punto fue promover el desarrollo de políticas de transversalización de la perspectiva de género, conocer prácticas y experiencias docentes de la UDC que vinculen contenidos, extensión e investigación de las carreras y asignaturas de ambas escuelas. Así que se desarrolló el año pasado 2 encuentros donde se intercambiaron luego de un relevamiento las diferentes experiencias. Y el último punto es indagar, relevar y analizar los planes de estudios y programas de las asignaturas de la oferta académica de la UDC para identificar cuáles son las temáticas generales que involucran la inserción de las temáticas de género y derechos humanos. Y ver, bueno, lo que es por ahí llamamos el currículo oculto, y primero ver específicamente cuáles son las materias que sí o sí tienen que incorporar
estas temáticas y después ayudar y colaborar y promover la incorporación de estas temáticas a las materias que no, a las asignaturas que no las están realizando. Así que en este momento estamos trabajando en una matriz con todos los planes, todos los programas de estudios de cada una de las asignaturas. En esa propuesta estamos, que me parece que es un desafío interesante para poder luego presentar un informe y en este trayecto de proyecto las compañeras ya venían generando una comisión de curricularización y calculo que ahora Aileen la va a comentar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este proceso y retomando, digamos, lo que venían ya comentando las compañeras, digamos, en este entramado que ya viene siendo como bastante sustancioso hace unos años, desde el año 2024, digamos, tomamos como desde algunos puntos, digamos, que tenían que ser como prioritarios, ¿no? En esto primero de poder pensar la extensión, desde qué lugar, cómo era nombrada en el estatuto, poder profundizar sobre ello, ¿sí? De qué se trataba la extensión crítica, así como lo venía nombrando Amanda. Bueno, cómo se relacionaba esto de entender la extensión crítica en funciones de derechos humanos, género. También ahí agregamos economía social y solidaria. Más adelante también trabajamos con ODS. Pero bueno, comenzamos con un primer momento que tenía que ver con formación en extensión, ¿sí? En general. Ahí hicimos una primera formación que fue de encuentros sincrónicos con docentes y personal no docente de nuestra universidad, digamos que estaba interesada en la temática. Todo ello, digamos, para poder ir generando como la primera capa, ¿no? Capas base que más adelante iban a permitir eh, antes, digamos, pudieran generar proyectos que fueran en línea o en consonancia, digamos, con las propuestas, digamos, de nuestra universidad. Tuvimos ese primer curso que se inscribieron más de 60 personas, terminaron cerca de 45 docentes, lo cual estuvo como súper bien. Después de ello, generamos un primer encuentro de universidades amigas acá en la zona, donde compartimos con la UTN y la Universidad San Juan Bosco. Digamos, fue súper beneficioso ese intercambio porque en principio queríamos conocer si estábamos hablando el mismo idioma, desde qué lugar nos estábamos posicionando y bueno, desde ahí la verdad que surgieron como muchas sinergias. Más adelante, digamos, todo ello, digamos, pudo ser como atravesó, digamos, las primeras convocatorias de proyectos de extensión que ahora tenían como un encuadre que estaba más direccionado, ¿sí? Y que justamente es que las propuestas de los proyectos debían vincularse, ¿sí? Como requisito con el paradigma de derechos humanos y género y también con ODS. Creo que se me cortó. ¿Estoy? Sí, sí, se Disculpen, escucha pero perfecto. Se escucha perfecto. genial, gracias. Bien, en ese camino, como les decía, sacamos la primera convocatoria de proyectos 2024, después sumamos otra a fines del 2025, donde cada vez, digamos, en estas propuestas iban como, estaban mucho más articuladas los equipos, digamos, extensionistas, los equipos docentes, tenían esta primera base de, bueno, de qué se trata, para dónde, y todo esto que tiene que ver, digamos, con poder generar como estas bases sólidas que a veces se traducen como en estos requisitos que en principio no gustan tanto, luego, digamos, comienzan a ser procesos más amables cuando se entiende por qué, ¿no? Pero bueno, insistiendo en que, digamos, la formación para nuestros equipos docentes es esencial. Después, como les decía, sacamos la segunda convocatoria a proyectos de extensión, donde ahí se pudo ver como que la articulación
en relación, digamos, a estos requisitos de atravesamientos de derechos humanos y género, ya no costaba tanto, o ya por lo menos no habían tantas resistencias, porque en algún momento es como que costaba definirlo, ¿sí? Bueno, ¿de qué se trata? Si quiero ir a estudiar, no sé, las rocas a algún lugar, y cómo aparece ahí el género? ¿Cómo aparecen los derechos humanos? Bueno, esas preguntas como aparecieron un montón, y esas preguntas siempre fueron oportunidad para poder seguir hablando, digamos, de los derechos humanos en relación a la extensión crítica como horizonte ético y político, por supuesto. Este año comenzamos a trabajar en una comisión para la curricularización, que, digamos, está formada por las escuelas, por los referentes escuelas, también por los equipos que son parte de las comisiones de carrera, también por referentes de distintas áreas. Estamos revisando, digamos, la normativa que tenemos en la universidad respecto de la curricularización de la extensión. Estamos recuperando en un documento que cada vez nos va quedando así como más extenso, distintos aportes de distintas miradas, de distintos puntos de la universidad y también de distintos trabajos. Digamos, viene siendo un trabajo de hormiga, pero muy sustancioso porque justamente en esto de ir recuperando, también este año y realizamos un ciclo de conversatorios para la curricularización de la extensión con docentes de otras universidades, y todo ello ha ido como generando otros significados y recuperando experiencias de nuestra propia universidad, donde antes no era tan claro esto que veníamos haciendo de la curricularización, y que a veces necesitas como otras miradas, otros lentes externos. Che, no, está bien, esto va por acá, ya lo vienen haciendo, así que eso nos ha parecido como súper importante. Seguimos con otra formación en extensión crítica, ya llamada así propiamente, con invitados de otras universidades y referencias. Así que bueno, seguimos trabajando en esto de pensar la curricularización de la extensión, por supuesto, con estos atravesamientos y estas profundidades respecto de lo que es el paradigma de derechos humanos, género, y bueno, también incorporando lo que es ODS. Gracias. Bueno, gracias. No sé, Amanda, si vos ibas a hacer un cierre, si no, continuamos y No, estamos bien. Por ahí bueno, solo agregar que nosotras venimos trabajando con tasas de la universidad y vemos en este momento como un momento medio bisagra y un desafío en relación a todo lo que venimos trabajando sobre créditos, sobre el sistema de créditos, porque bueno, vemos que ahí también hay una ventana interesante para continuar forjando esta cuestión de la curricularización. Así que nada, solo eso. perfecto. Gracias, Amanda, y a las compañeras de la Universidad de Chubut. Ahora vamos a conversar sobre lo que nos han incorporado hoy. Para cerrar, le voy a dar entonces la palabra a la Universidad de Patagonia Austral, que va a exponer sobre su situación. La licenciada Laura Leno es coordinadora del Programa Integral de Accesibilidad y Discapacidad de la universidad y coordinadora de la Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Discapacidad del CIN. Al finalizar la exposición de Laura, va a participar el doctor Carlos Pérez Racetti, que fue el primer rector de la Universidad Nacional de Patagonia Austral, y nos va a permitir tener un cierre reflexivo de esta jornada. Así que le doy la palabra a Laura. Bueno, muchas gracias, Ivana. Gracias a todas las personas que se sumaron esta tarde, mucha gente entrañable de la Red de Derechos Humanos que nos abraza cada vez que nos encontramos en estos espacios. Para nosotras es muy importante que nos hayan acompañado hoy a la tarde. Lo mismo las autoridades que se sumaron. Y bueno, y cada uno de nuestros compañeros y compañeras de la sede que también nos hacen el aguante cuando nos ponemos un poco nerviosos frente a estos eventos. Pero bueno, yo más que contarles, en realidad hay muchas actividades de las que mis compañeras han comentado y se parecen mucho a las que venimos haciendo en la UMPA, pero sí me parecía importante que pudiéramos contarles también que nosotros conformamos un grupo de trabajo eh,
que tiene que ver obviamente con distintas cuestiones que vienen haciendo cada uno de nosotros en los distintos espacios. Acá estoy haciendo como, me estoy dando como un machete que tenía preparado para ir contándoles y no olvidarme nada. El grupo de trabajo Derechos Humanos en Prácticas Sociales en el territorio de la provincia de Santa Cruz. Lo que nosotros veíamos era que muchas personas estábamos trabajando hace mucho tiempo distintas dinámicas, pero de forma muy atomizada, muy específicamente en algunas cuestiones. Por ejemplo, y siempre con el apoyo, y esto es importante también destacarlo, de las autoridades de nuestra universidad, como son la actual rectora Roxana Puebla y la vicerrectora que está aquí presente, Eugenia de San Pedro, en la creación del programa de género y diversidad, en la creación de lo que es el programa integral de accesibilidad y discapacidad, lo que es el programa también de educación en contexto de encierro, las personas que trabajan migraciones, pueblos originarios, bueno, y todos ellos veníamos como haciendo muchos trabajos interesantes, pero de manera muy aislada, de alguna manera, entendiendo que teníamos como un idioma común, digamos, que estaba entre líneas, pero teníamos simplemente que empezar a darnos cuenta cómo esas variables que trabajábamos cada una de nosotras y nosotros intersectan, y finalmente era necesario que pudieran estar bajo todo lo que significa el paraguas de los derechos humanos. Entonces comenzamos a juntarnos. A mí me parece interesante contarles un poco de quiénes se tratan estas personas, no tanto por sus nombres, pero sí por quienes ocupan roles importantes en la universidad, por ejemplo, personas que son representantes de la red de género, la directora de la línea Análisis Institucional de Acontecimientos Migratorios en comunidades pequeñas, sociogeográficamente aisladas y con movimientos poblacionales recurrentes, la directora de pueblos de la Cátedra de Pueblos Originarios, el representante de la red de contextos de encierro, perdón, y coordinador también de educación en contexto de encierro de la UMPA, la directora del programa de género y también integrantes feministas como son la agrupación Mujeres. Bueno, y también, como decía cuando presentó Ivana, la coordinación que hoy llevamos adelante desde la UMPA de lo que es la Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Discapacidad del CIN por segundo periodo de gestión. Y acá es donde nosotros nos detenemos no tanto por los títulos ni por las personas, sino por lo que implica el hecho de que podamos haber llegado a algunos espacios que históricamente también no llegábamos en coordinación, y que nos dimos cuenta de la importancia que tiene el trabajo en red cuando realmente estamos haciendo ese entramado en red. Cómo comenzamos con este grupo de trabajo a poder delimitar ciertas cuestiones, como por ejemplo empezar a pensar en esto que decían mis compañeras, la curricularización de los derechos humanos en proyectos de extensión. Empezamos a trabajar un proyecto en conjunto con la red de contextos de encierro, en el cual, por ejemplo, hoy tenemos 5 trabajos de estudiantes en contexto de licenciatura en trabajo social, que han escrito bajo una consigna que nosotros declaramos que se trataba de: a 50 años del regreso a la democracia, ¿a qué le tenés miedo? Y en base a eso, todo lo que se despertó, por ejemplo, en estas personas y en todas las demás que por supuesto queremos que participen, y ese proyecto de extensión que nosotros denominamos relatos que merecen, urgen ser difundidos, relatos de memoria, también va a responder a una pieza audiovisual que sea accesible, que puedan verla y escucharla diferentes personas que transitan distintas discapacidades, que sea parte del reservorio de lo que es nuestro canal de contenidos UMPA y que pueda ser visto por todas las personas. Que a su vez estas personas tengan voz y que elaboremos, por ejemplo, códigos QR que te lleven directamente al espacio, a la cuestión espacio-temporal de algo que están manifestando, por más que estas personas se encuentren en contextos de encierro. Y así podríamos seguir contándoles de qué se trata, por ejemplo, proyecto en particular, que es un proyecto de extensión. También, como les decía, acá contamos en esta charla con compañeros y compañeras que son parte, por ejemplo, de un proyecto de investigación que tiene que ver con el contexto de encierro y que habla de
de las distintas tensiones que hay entre el acceso a la educación superior de personas privadas de la libertad en la provincia de Santa Cruz y el cumplimiento de su pena, específicamente el caso de políticas implementadas por la UMPA desde su nacimiento hasta el 2022. Eso es una línea de investigación que no inicia ahí, obviamente viene de trabajos anteriores, pero que empieza a involucrarnos actores sociales de la universidad que no estábamos siendo parte específicamente de esa situación de contexto de encierro. Y como decía, se intersectan tantas variables en esta dinámica que no solamente podemos hablar de una persona que está en contexto de encierro, sino una persona que está en contexto de encierro, que es migrante, que es pobre y que además transita una discapacidad. Entonces se dan cuenta cómo ahí todo nuestro equipo de trabajo se activa para que podamos darle una respuesta en ese tipo de casos. Como actividades, hicimos muchas actividades, son muy parecidas a las que, bueno, obviamente las compañeras comentaron. En el caso de la gente que trabaja en contexto de encierro, llevar el cine a las cárceles. En el caso de la cuestión de la accesibilidad, juntamente con esta coordinación que tenemos en la Red Interuniversitaria de Discapacidad y la Secretaría de Derechos Humanos, en su momento generamos un curso denominado Derechos Humanos, Universidad y Discapacidad, en el cual se formaron un montón de docentes y no docentes, que los otros días, cuando participamos, y acá cabe poder traer esto a esta charla, cuando participamos con mis compañeras del CEPRESUR, hablábamos en esta reunión que tuvimos en la red de universidades patagónicas en la RUPA, la necesidad de que podamos incorporar, por ejemplo, lo presentamos como una iniciativa que obviamente se tiene que charlar, pero digo, contárselas a ustedes, aprovechar este espacio para que ese mismo curso que ya tiene todas las charlas, que puede ser autogestivo, se le puedan sumar las otras patas necesarias de las cuestiones que queremos hablar acá de derechos humanos y que podamos implementarlo. Por supuesto, en ese momento esto se hizo en el 2023 y hasta ahí todavía teníamos otro panorama, ahí la gente cobraba y cobró en tiempo y forma, a que no lo crean, digamos, las personas que dieron el curso. Bueno, ahora tenemos el recurso humano formado y eh, hemos realizado muchas veces cosas sin cobrar un peso quienes estamos en estas dinámicas, no porque esté bien, sino porque era la pasión que nos mueve por ahí en estos trabajos. No es que esté yo fomentando que la gente trabaje gratis, ni mucho menos, sino que digo que tenemos muchas personas que se formaron en ese curso y que quizás podría ser una iniciativa y por eso lo presentamos en la RUPA. Bueno, también conversatorios, como en el caso de mis compañeras, hemos hecho desde la UMPA un trabajo con la gente del Ministerio de Justicia y también con la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, en la cual a través de un relevamiento que se hizo de muchos estudiantes y docentes que en la época de la dictadura fueron detenidos y desaparecidos, pudimos acceder a la información y pudimos hacer una muestra itinerante que inauguramos aquí en Caleta Olivia, donde yo resido, pero que va a ir por todas las sedes de la UMPA, en la cual aprovechamos la venida de Teresa Laborde, la hija de Adriana Calvo, esta bebé que nació en un Falcon, ¿se acuerdan? No sé si vieron, bueno, obviamente muchos de ustedes saben la historia, pero si alguno no la sabe y después ve esta grabación, es una bebé que en la época de la dictadura nació dentro de un automóvil cuando tenían a su mamá apresada y en cautiverio, y cuando ella vino a dar la charla en nuestra sede, aprovechamos para inaugurar esta muestra itinerante de todas las fotografías de estos docentes y de estos estudiantes de Santa Cruz que lamentablemente desaparecido y no se conoce nada de su paradero. Y fue muy interesante para aquellas personas que vinieron que a veces no saben mucho de estas historias o que conocen a lo mejor algunas más relevantes, como el caso, por ejemplo, del nieto recuperado de Estela de Carlotto, porque también su papá era de esta zona patagónica, pero hay muchas historias y en eso nosotros todavía tenemos un déficit porque comparado con otras universidades, no se han desarrollado todavía los juicios ni las averiguaciones correspondientes de toda esa cantidad de gente que todavía falta saber qué ocurrió. Bueno, en definitiva, hay mucho todavía por hacer. Lo que tiene que ver con la curricularización en los planes de estudio de la curricularización de derechos humanos, ustedes saben que ese es un tema bastante complejo a trabajar y ahí tenemos todavía un gran desafío en la UMPA para poder
trabajar en las cátedras y en los distintos planes. Lo que sí se están haciendo son ateneos o cuestiones más aisladas donde trabajamos esa temática, pero no todavía dentro de lo que son los planes de las materias. Así que lo que me parece muy interesante de este tipo de actividades es que obviamente nosotros no tanto por esta reunión que tenemos como CEPRESUR, sino también por poder hacer otros lazos con las otras charlas de los CEPRES, compañeros dentro de esta red, vamos aprendiendo, vamos replicando otras experiencias, vamos viendo qué podemos llevar a nuestras sedes y de las cuales podemos aprender y nosotros también qué podemos aportar, sobre todo a aquellas instituciones que somos más jóvenes. Así que bueno, esto es como un pantallazo y no para aburrirlos tanto, sino como para que podamos abrir también un poco el debate, me parece, o la oportunidad de que ustedes también puedan preguntarnos, comentarnos, contarnos también qué están haciendo desde sus lugares o qué les ha parecido hasta ahora estas experiencias que nosotros teníamos para contar. Muchas gracias, Ivana. Bueno, gracias, Laura. Entonces, le voy a dar la palabra a Carlos Racetti para hacer este cierre de esta primera parte de exposiciones y recuentos de la universidad. Te escuchamos, Carlos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y todas? Es un gusto para mí estar acá invitado por Laura y creo que también por los otros miembros de este equipo. Me da gusto encontrarme también alguna gente conocida como Victoria ahí, que hace rato que no la veo, pero bueno, es una colega investigadora que respeto mucho y he leído también mucho. Encontrarme con la Universidad del Chubut que hace mucho tiempo, ya como medio en su prehistoria, me tocó darme una vuelta para ver si podía aportar algo para su futura normalización, cosa que finalmente sucedió, seguramente no por mi contribución, sino por el esfuerzo de las personas que están allí. Es un gusto entonces estar acá. Yo no, a ver. Mi idea es tratar de aportar algo desde otro lugar para no redundar con lo que ustedes están haciendo, que además lo saben hacer mejor que yo y tienen más experiencia y han trabajado estos temas de curricularización de los derechos humanos y las distintas líneas que contiene esa iniciativa que hace ya un tiempo viene impulsándose desde el CIN y en muchas de nuestras universidades. Así que lo que les propongo es hacer una pequeña charla refiriéndonos a las relaciones entre los derechos humanos qué hay de los derechos humanos y la universidad, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la institución universidad, y no de sus, por ahí, inicialmente contenidos o temáticas, sino, bien, lo que hemos tenido es que en 2007 en una reunión que tuvieron los rectores y rectoras de las universidades nacionales en Vaquerías, que es un predio que tiene la Universidad de Córdoba, allá en las sierras, en un debate que se hizo sobre la ley de educación superior. En ese momento, 2007, había cierta intención del gobierno nacional, del ministro de Educación de ese momento, de poner en discusión la ley de educación superior, cosa que ha pasado muchas veces y casi nunca la hemos cambiado. Las veces que se ha cambiado ha sido más bien por iniciativa de algunos legisladores, básicamente de Adriana Puigros, que creo que es autora de las dos reformas de la ley más importantes. Hay alguna otra reforma más pequeña, pero son pocas. Pero bueno, se discutía eso y ahí una de las cosas que salió en la declaración final, después de esos 2 días de debate, y me gustó estar ahí, por suerte tuve la oportunidad, yo ya no era rector, hacía mucho, em, se declaró a la educación universitaria un derecho humano. Es decir, se tomó lo que estaba en la ley de 2006, la ley de educación nacional, que era la declaración de que de la educación como derecho humano, y se extendió ese concepto a la educación universitaria en particular. En general se registra como el momento en que se establece ese criterio o se declara esa intención a la reunión de Cartagena de Indias
de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, es decir, rectores, profesores, autoridades de educación superior de de toda la región, que se hace cada 10 años por impulso, digamos, de IESAL, UNESCO, que es un instituto de estudios sobre la universidad y la educación superior que tiene la UNESCO para Latinoamérica, y que tuvo en ese encuentro de Cartagena realmente una instancia muy importante de debate, preparada además por muchos estudios previos que circularon. Entonces fue realmente, me parece, de todos esos eventos que se hacen, como dije, cada 10 años, el último se hizo en Córdoba, coincidiendo con los 100 años de la reforma del 18, justamente, en 2018. Me parece que ese fue el más trascendente. En general, como ahí se tomó este concepto y se planteó que la universidad era un derecho humano y además un bien social y además una responsabilidad de los estados, se superó lo que estaba en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la Declaración también de los Derechos del Hombre de América Latina, de los Estados americanos. ¿Por qué? Porque ahí, si bien se declara como derecho a la educación, cuando se llega a la educación superior se le pone un condicionante, que es, bueno, siempre y cuando las capacidades, los esfuerzos de las personas, en fin, lo logren. Es decir, podemos tener un derecho humano al que se accede si uno supera en un examen de ingreso, si uno tiene cupos suficientes, si uno puede resolver las cuestiones. Una limitación que no es tan compatible con la idea de un derecho, y más si lo planteamos en términos tan enfáticos como significa pensar a la universidad, a la educación superior como un derecho humano, ¿no? Es decir, algo que sería inalienable de algún modo. Va, no de algún modo, sino definitivamente. Ahora, Eduardo Rinesi, que ha trabajado bastante este tema, este concepto, lo ha desarrollado bastante, en unos trabajos muy, muy interesantes. Hay un libro de él que se llama Filosofía Política de la Universidad, que realmente se los recomiendo, muy interesante. Él plantea que este derecho humano a la universidad tiene dos vertientes, tiene dos maneras de realizarse. Por un lado, hay un derecho individual, que es el derecho de todas las personas a formarse en la universidad, a tener la posibilidad de acceder lo que la universidad puede aportar a la formación, a la preparación, al desarrollo de las personas. Y hay otra vertiente que es un derecho colectivo, el derecho de la sociedad a beneficiarse de la universidad, de lo que la universidad puede aportar. Ese derecho, digamos, es un derecho que nos incumbe a todos como colectivo, y en la medida que nos incumbe como colectivo, llega, es decir, son sujetos de ese derecho también las personas que nunca van a ir a la universidad, o que nunca fueron, o que no les interesa, o que no pudieron, o lo que fuere. Es decir, la universidad debe, y el Estado tiene que garantizar a todos los universitarios, hacer que eso sea posible, lo que el Estado permita, por supuesto, llegarle con sus beneficios, los beneficios de la ciencia, los beneficios de la mejora de la calidad de vida, de conocimiento, etcétera, a las personas que no van a pasar por la puerta de la universidad, ¿no? Y como sociedad, es decir, estamos pensando entonces que una sociedad con una universidad es una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque tiene algo valioso que se distribuye, a lo que tiene derecho. Y yo quiero agregar otra reflexión ahí. Y para empezar con esa otra reflexión, la vueltita de tuerca, voy a leer un autor que a mí no me cae simpático, pero me parece que es ilustrativo de lo que queremos, de lo que quiero yo decirles a ustedes. Es una nota que manda el actual subsecretario de Políticas Universitarias, el inefable Alejandro Álvarez, conocido como el Galleguito, que dice así: está dirigida a la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la doctora Flavia Terigi,
que muchos conocemos, una gran investigadora, una educadora importante y una realmente importante rectora hoy en el marco del CIN. Dice, de mi mayor consideración, me dirijo a usted con el fin de expresarle mi repudio con respecto a los acontecimientos que se desarrollaron en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre agrupaciones estudiantiles y la participación de docentes de esa casa de estudios. Hay un problema de redacción ahí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Frente a esta situación, insto a usted para que garantice la seguridad física de los estudiantes, la defensa de los derechos constitucionales, el cumplimiento de las leyes 24.521 y 23.592, que han sido gravemente vulneradas dentro de los espacios de la universidad que está a su cargo y de la cual es responsabilidad exclusiva suya en el marco de la autonomía universitaria. Bueno, después hace mención a algunos artículos de la ley, del estatuto de la universidad, etcétera, y termina diciendo, en su carácter de funcionaria pública responsable, espero que actúe con la mayor celeridad posible ante los graves sucesos denunciados, para que no prime la violencia, la intolerancia y la afectación de la libertad de expresión, evitando que la demora o negligencia en su accionar sea considerado un incumplimiento de sus obligaciones ni sea pasible de denuncias penales que agraven la situación. Cuando leí esta nota, me vino como un aire de familia con una nota que había leído hace mucho tiempo en un libro que tengo acá, que se llama El conflicto, bueno, no sé si ustedes lo ven derecho, yo acá en la pantalla lo veo al revés, pero asumo que ustedes lo ven bien. Esas magias que tiene la imagen, que deforma, cambia, etcétera. Es el libro de Kant sobre la universidad, no es el libro más importante de Kant, pero para los que nos dedicamos a estudiar la universidad sí es un texto importante porque quizás sea el primer texto que habla de la universidad, institución del Estado-Nación, de la universidad moderna, ¿no? Es decir, una universidad que se parece bastante a la que hoy tenemos, diría yo. Se parece más de lo que se diferencia en nuestras universidades a esa de la que él estaba hablando en ese momento. Y ese libro de Kant empieza con una carta que fue la que lo motivó a escribir lo que después se dio forma de libro unos años después. Es un libro de el año 1798, es decir, estamos hablando de hace 200 y pico de años, ¿no? Fíjense, a ver qué les parece, si hay algún aire de familia entre estos dos textos. Dice, el que le escribe es el rey de Prusia, Federico Guillermo, un monarca absoluto en términos técnicos, ¿no? Es decir, de las monarquías absolutas anteriores a las monarquías constitucionales, etcétera, de Europa. Dice, ante todo nuestro respetuoso saludo, digno y muy sabio, querido súbdito. Debo decir que en este caso es más amable con su interlocutor que Álvarez con la rectora de Sarmiento, es más secote. Digamos, tiene más consideración. Dice, nuestra persona suprema ha advertido desde hace ya mucho tiempo, con gran desagrado, que abusáis de vuestra filosofía para desfigurar y envilecer diversos dogmas capitales y fundamentales de la Sagrada Escritura y del cristianismo. Como lo habéis hecho sobre todo en vuestro libro, La religión en los límites de la razón, e igualmente en otros tratados más breves. Esperábamos otra cosa de vos, ya que vos mismo debéis reconocer la irresponsabilidad con que obráis en contra de vuestro deber como maestro de la juventud y contra nuestras intenciones soberanas que bien conocéis. Conocéis, dice, porque está en español de España, del libro, digamos. La traducción, ¿no? Exigimos cuanto antes vuestra justificación concienzuda y esperamos que, para evitar una desgracia suprema, no volváis en adelante a cometer errores semejantes, sino que más bien, conforme a vuestro deber, empleéis vuestra consideración y talento para realizar cada vez mejor nuestra intención suprema. En el caso contrario, y si persistís en vuestra actitud, tendréis que contar infaliblemente con disposiciones desagradables. Os tenemos en gracia, Su Majestad Real, etc.
mamma mía, uno dice, ¿no? Pero la verdad es que ese final amenazante es el mismo final amenazante de Álvarez 250 años después. Es una democracia liberal, digamos, este, en una universidad, es decir, respecto de una rectora de una universidad pública en Argentina, donde las universidades tienen por constitución autonomía, ¿no? Es decir, además haciendo cargo a la rectora de la conducción de una universidad que en realidad está en manos del Consejo Superior. Es decir, el rector es el órgano unipersonal, ¿no? Pero, entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que estamos teniendo acá? ¿Cuál es la amenaza que estas dos cartas tienen respecto de algo que tiene que ver con lo más profundo de la universidad? Bueno, el propio Kant lo dice más adelante en el libro, cuando dice, analizando cuál es el sentido de la universidad, dice, es absolutamente necesario que independientemente de las órdenes del gobierno en lo que se refiere a sus doctrinas, es decir, acepta que los gobiernos pueden tener doctrinas y pueden tener políticas y pueden tener planteos, etcétera. Pero independientemente de esas órdenes del gobierno referidas a sus doctrinas, la universidad tiene que tener la libertad de juzgar a todos los que se interesan por la ciencia, es decir, por la verdad, y en que la razón tenga el derecho de hablar con franqueza, porque sin esta libertad, la verdad no podría manifestarse. Pues la razón es libre por su naturaleza y no acepta órdenes que se le impongan para tomar por cierta tal o cual cosa. ¿Qué está pasando? Tenemos que ahora sí, ¿cómo se llama? Actualizar algunas de las frases que se dicen allí. Cuando habla de la razón, nosotros hoy entenderíamos que eso es la epistemología, la ciencia, es decir, la herramienta intelectual que tenemos. Y cuando se refiere a que en la universidad tiene que estar protegida esa instancia, está hablando de algo que es sumamente importante, que es que la universidad, digamos, como tipo institucional, es, desde el punto de vista real y también simbólico, el espacio institucional de la ciencia, ¿no? Derrida tiene un libro que se llama La filosofía como institución, es decir, entendiendo la filosofía como la entiende Kant, que es la ciencia, ¿no? Es decir, la filosofía en el sentido hoy es el conjunto de la ciencia, estaría reemplazando esa palabra filosofía, y de realidad lo que está diciendo es, la universidad es el espacio donde la ciencia se institucionaliza, donde se institucionalizan todos los procesos que tienen que ver con la ciencia, la creación de conocimiento, la sistematización de conocimiento y la distribución de conocimiento, en todas sus formas, digamos. Entonces, eso es lo que yo le agregaría una vuelta de tuerca más a esa frase de Kant, perdón, de Derrida. Diría, la universidad es el derecho humano a la universidad está institucionalizado en la universidad como búsqueda de verdad, es nuestro derecho a la verdad, pero es nuestro derecho a la verdad no revelada, sino a la verdad construida por el ser humano en términos de episteme, en términos de ciencia, en términos de la razón, la reflexión, etcétera, etcétera. Se constituye en un derecho humano esa institución en la medida en que necesitamos esa herramienta en la sociedad moderna para poder construir el conocimiento. ¿Hay otras formas de construir conocimiento? Sí, por poder de la universidad, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista institucional, digamos, la universidad tiene ese simbolismo. Y fíjense ustedes que entonces no es extraño que tengamos en este momento cartas como esta de Álvarez, pero además de esto, y quizás mucho más grave, todo un ataque muy, muy potente contra la ciencia, contra la universidad, contra el sistema científico, contra los científicos, etcétera, contra los médicos, por decir. Es decir, fíjense ustedes el salto que pegamos, ¿no? Hubo en la pandemia, no hace 5 años, médicos y científicos eran intocables, digamos, era digamos, el sector que todo el mundo veía como los que
podían pelear contra la amenaza terrible de la pandemia. Y unos años después, la reacción es totalmente opuesta. ¿Y por qué viene esa reacción? Hay un artículo muy interesante de Roberto Folari, lo deben conocer, un epistemólogo de la Universidad de Cuyo, ahora está jubilado, pero sigue escribiendo, muy interesante. Publicó a principio de año en la revista, ¿cómo se llama? Integración y Conocimiento, la revista del Mercosur Universitario, un artículo que se llama La universidad en la era del desconocimiento, de la democratización del desconocimiento. O sea, él plantea varias cosas. No las voy a charlar todas porque primero vale la pena leerlo a él, que lo escribió bien y muy claramente, sino voy a tomar una sola que es toda la circulación en las redes ha impuesto, la nueva derecha a través de eso ha impuesto el tema de que todo el mundo tiene derecho a decir cualquier cosa. Es decir, ya ni siquiera importa qué es verdad y qué es mentira. Es decir, digamos, perdió hasta sentido esa cuestión. La gente tiene derecho, si cualquiera tiene derecho a decir cualquier cosa. Y ahí es una amenaza para ese derecho a la irresponsabilidad, digamos, de la opinión, la universidad y la ciencia. Porque la universidad y la ciencia son el espacio donde construimos argumentos para demostrar si algo es por lo menos aceptable en términos de verdad o no. Y entonces nos convertimos en una amenaza para esas ideologías, digamos, que están planteándose que no necesitan la validación epistemológica. Bien. Entonces, me parece que hoy pensar a la universidad, entonces, como una institución como la institucionalización del derecho humano a la verdad, del derecho humano al conocimiento, no ese derecho que por ahí en el mito bíblico aparece como vedado, ¿no? Es decir, si conoces, te echan del paraíso. Bueno, estamos medio, me parece, en una vuelta a ese mito, pero no ya en términos místicos, sino en términos por ahí de la circulación de mensajes en las redes, en TikTok, en X, en fin, en todos estos. Nada, bueno, eso es lo que quería comentarles, nada más. Espero que no haya sido aburrido y quizás les sirva de algo para charlar. Les recomiendo el texto bueno, el libro de Rognesi, probablemente lo han leído, es más cercano el artículo de Folar y después en todo caso se lo paso a Laura para que circule si quieren leerlo, está muy, muy bueno y es interesante y especialmente para todos los que tenemos compromiso, digamos, con derechos humanos, género, etcétera, porque ahí ha habido también algunos eh, problemas, ¿no? Es decir, es para leer, les recomiendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu exposición. La verdad que es súper interesante para hacer un cierre, ¿no? de este ciclo de presentaciones del CEPRESUR. Hay un par de reflexiones que quedan resonando y que son importantes para retomar y después también para seguir dialogando con el resto de las universidades del CEPRES que van a seguir haciendo los distintos conversatorios que se vienen en este ciclo. Así que agradecerte la participación y la predisposición para esta fecha. Y bueno, ahora queda abierto el micrófono para que puedan hacer preguntas, comentarios, reflexiones, los mismos en el chat. eh, las y los escuchamos, lo que quieran aportar. Bueno, yo puedo. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Así para romper el hielo. Bueno, un gusto, ¿eh? Gracias por organizar el espacio y gracias, Carlos, por los saludos y por traernos a Kant y a Derrida y a todas las personas tan interesantes que citaste. No, en principio, una cosa relacionada con esto que comentaba Carlos, pensaba que nuestra ley de educación superior, que ahora cumplió 30 años este año, o sea, fue del Ujú. 95, así que tiene 30 años,
Y a mí siempre me pareció muy interesante los primeros artículos, ¿no? Que es como la parte de la fundamentación de la ley, donde habla del sentido por ahí de la educación superior, y ahí para mí siempre fue muy, digo, es una parte como más como marca un horizonte por ahí, ¿no? Un horizonte normativo, un lugar hacia donde ir para el sistema de educación superior, pero ahí la ley dice que la educación superior tiene la función de construir ciudadanos críticos, comprometidos con la democracia, con la defensa de los derechos humanos. Creo que es el artículo 3 de la ley. Entonces pensaba que por ahí esto que estamos tratando de hacer, que es consolidar un espacio para pensar la curricularización de los derechos humanos o de las prácticas extensionistas o el cruce entre las dos cosas por ahí. No, digo que me parece que pueden ser muestras o preguntar, en realidad preguntarles a todos y a Carlos en particular si no podrían ser como formas concretas de materializar esa aspiración normativa que propone la ley, ¿no? Me parece que ahí es lo que tratamos de hacer cuando decimos, bueno, que los derechos humanos entren en el currículum universitario, por ahí es una forma de hacer material, hacer concreto, institucionalizar, como decía Carlos, el compromiso de la universidad con la formación de ciudadanos críticos, comprometidos con el medio ambiente, con la igualdad de género. Eso por un lado, ¿no? Trayendo así referencias normativas. Y después, por otro lado, una cosa que me pareció muy interesante es el cruce que se propuso en la Universidad de Chubut entre derechos humanos y extensión. O extensión crítica. Me pareció que ese cruce, que por ahí a veces son ámbitos que no están del todo en diálogo, y pensaba que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, tiene la red de extensión, la red SUNY y la red de Interuniversitaria de Derechos Humanos, a la cual pertenecemos nosotros, y a veces esas redes no están tan en diálogo. Entonces me parecía muy interesante que una universidad, sé que no es la única, hay otras universidades que también están pensando en la curricularización en clave de derechos humanos o cómo curricularizar proyectos de extensión que sean proyectos de derechos humanos. Bueno, me parece que es un desafío muy interesante y que también me pareció sugerente que lo enmarcaron dentro, lo dijeron al pasar, pero me parece que es algo sobre lo que tendríamos que trabajar como red, que lo enmarcaron dentro del proceso que estamos atravesando del SACAU, de todo el paso a créditos, ¿no? Entonces, cómo el SACAU podría también ser una oportunidad para materializar o para institucionalizar bueno, la curricularización o de la extensión o de los derechos humanos, ¿no? Me parece que ahí tenemos una oportunidad, si la sabemos aprovechar o si institucionalmente es dado el espacio. Y bueno, quería preguntar desde la experiencia de Chubut, si nos pueden contar un poco cómo lo están pensando, porque ahí anticiparon que están reflexionando, generando ámbitos para avanzar en ese sentido, ¿no? Así que bueno, era más que nada una reflexión o comentarios o preguntas para ver cómo continuamos trabajando con ánimos de institucionalizar esto que nosotros enunciamos y que por ella, sí, es verdad, lo decía Kant o lo decía Derrida mucho también, pero digo, ¿cómo podemos generar espacios concretos donde nosotros nos permitamos hablar o transmitir ideas sobre sobre la ciudadanía, la democracia, el cuidado de los derechos humanos, sobre todo en un contexto que a veces es tan adverso, ¿no? Y a veces también donde hay por parte de nuestras instituciones y de nuestros estudiantes y de los profes también, como que hay a veces un poco de desconfianza respecto a estas propuestas. Bueno, eso. Yo haría un comentario sobre lo primero que decías, ya que me decías a mí. Tenía que llegar Milei, digamos, y esta gente para que apreciáramos a los neoliberales democráticos de los años 90, digamos, ¿no? Volvé, Juan Carlos del Bello, que te perdonamos, porque la verdad es que
Esto es una cosa impensada. Sí, claramente la ley tiene toda una parte de desiderata que perfectamente se puede apropiar. Y también hubo alguna que otra modificación en la última reforma Puigros, es decir, de 2015, que si bien se refiere al acceso, al ingreso y todo eso, también formula esa apertura del acceso en términos de derecho humano, ¿no? En términos de derecho. Claramente. De cualquier manera, bueno, algún día cambiaremos la ley, digamos. No es el momento, porque si hoy cambiáramos la ley no sabemos lo que podría llegar a pasar. En general, todas las veces yo he participado bastante, bueno, también Victoria, he escuchado bastante o a veces me ha tocado participar de los debates que han tenido los rectores y las personas que tenían responsabilidades en el sistema en las distintas etapas en las cuales se planteó la reforma de la ley. Y siempre se llega al punto en el cual todo el mundo teme que sea peor, digamos, es decir, que no se pueda sostener algunas cosas que tiene la ley. Y entonces tenemos a los de las privadas que no quieren que cambie porque piensan que nunca podrían tener más derechos de los que tienen, incluso excesivos en alguna, o falta de controles, digamos, me parece excesivos en algún caso. Y en cuanto a las públicas también, porque hay cuestiones que relativas al gobierno, por ejemplo, etcétera, que siempre aparecen como complejas para mantener. Entonces, ahí siempre se arruga y nos quedamos con la ley que está, que tiene la ventaja que tienen todas las leyes universitarias en Argentina, que se cumple lo que se quiere, digamos, así que, y se pueden hacer cosas que no están en la ley o que incluso la ley no permitiría sin ningún problema. Pasó con la ley Avellaneda, digamos, cuando se hizo la reforma, ni siquiera la reforma del 18, ya la reforma de la Universidad de Buenos Aires en 1905 cambió el sistema de gobierno que estaba en la ley Avellaneda y no cambiaron la ley. Después la reforma del 18 más todavía. Así que es un hábito ese de cumplir a medias o más o menos las leyes de educación superior o universidad. La semana pasada tuvimos una reunión acá en la Universidad Nacional de Lanús con algunos colegas de acá del conurbano para conmemorar y hablar un poco sobre la ley de educación, los 30 años de la ley de educación superior y llegamos a esa misma conclusión, Carlos, que no sería, primero la reflexión respecto de, bueno, lo resistida que fue la ley y por otro lado lo protectora que está haciendo en este momento en términos de, sobre Tal todo cual. de cuidado de la autonomía, ¿no? Y otros aspectos. Y además, pues también decíamos que no sería un buen momento para pensar en una modificación de la misma. Bueno, gracias. Y después, bueno, no sé, respecto del cruce entre curricularización de la extensión y de los derechos humanos, me parece que tenemos mucho para pensar como universidad. Yo formo parte de otros CEPRES del CEPRES metropolitano y también me parece que es algo que sale bastante, ¿no? La intersección entre estas dos prácticas universitarias. Sí, no, solo para comentar ahí, nosotras, el trabajo que venimos tratando de hacer va como muy acompañado de las políticas que la universidad está implementando que tienen que ver con fortalecer el rol docente, digamos. Estamos atravesando los como primeros concursos públicos y bueno, y con esta propuesta de repensar los planes de estudio y de generar bueno, nosotras lo pensamos en términos de escuelas, ¿no? Tenemos una escuela de salud y la escuela de producción, ambiente y desarrollo sostenible. Digamos, nosotros tenemos ahí como el compromiso de sentarnos a pensar junto con nuestros docentes y nuestros estudiantes, bueno, las mejoras a esos planes y tenemos como algunos lineamientos que ya hemos ido conversando y que digamos, están en la base de lo que queremos hacer. Y uno tiene que ver con la cuestión de pensar la curricularización a través de espacios formales, digamos, que sean entre las carreras. Y en relación a esto, en realidad venimos aprendiendo de un montón de otras universidades, digamos, que ya lo estuvieron pensando, pero bueno, también desde una lógica que ponga en primer plano la promoción de los derechos, porque hay muchas formas también, ¿no? de hacer extensión y bueno, y la que nosotras
estamos tratando de trabajar junto con nuestros docentes y estudiantes tiene que ver con eso, con que entienda el territorio en su complejidad, en sus desigualdades y que ubique a la universidad como un actor social que puede acompañar esos procesos, ¿no? Entonces estamos como en ese momento, por momentos parece caótico, pero por momentos volvemos al eje y era cierto. Los debates iban por acá, nosotros queremos fortalecer nuestros roles docentes desde este lugar, digamos, ¿no? Y bueno, y como siempre, y como también venimos escuchando que ha pasado en muchas universidades, bueno, habrá docentes que nos podamos sumar más, otros que nos podamos sumar menos, pero la propuesta es que la institucionalización de la curricularización, bueno, por lo menos les permita esas elecciones a los estudiantes, más que nada, ¿no? Así que por ahí estamos, todo bastante incipiente. Gracias. Y creo que levantó la mano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Un saludo. Lo mío simplemente, en primer lugar, para felicitar a las compañeras, compañeros del CEPRES Sur. La verdad que este encuentro replica un poco la experiencia que tuvimos semana atrás con el CEPRES Nuevo Cuyo. También felicitar a las compañeras de nuestra comisión de RIT, de la Comisión de Formación y Curricularización, Tatiana, Paola, que vienen impulsando estos espacios. Ahora creo que vamos al NOA en unos próximos días. También, y esto de manera especial, agradecer la participación de las autoridades nacionales, de las universidades que nos acompañan, dejarles el saludo a nuestra rectora coordinadora Alicia, que por cuestiones de agenda en su universidad no pudo estar en esta tarde, pero estamos convencidos como RIT, yo tengo la coordinación, circunstancialmente tengo a cargo la coordinación de la RIT en este momento, y estamos convencidos de que el trabajo de RIT se fortalece, aunando y tejiendo vínculos y alianzas también con las autoridades del conjunto del sistema universitario. Por eso venimos insistiendo en que en estos conversatorios que nos permitan tejer acuerdos, alianzas, saberes, experiencias, invitar a nuestras autoridades porque son un actor sin duda clave para fortalecer el trabajo que cada uno de nuestros referentes intenta impulsar de cada agenda, ¿sí? Desarrollada en cada territorio. Así que bueno, nuevamente felicitaciones y adelante el CEPRES Sur y a disposición para lo que necesiten desde RIT y desde la comisión, estamos para acompañarlos. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Victoria también por los intercambios. Creo que esto es un pantallazo de esta región, como dijo recién Jorge. Nuevo Cuyo tuvo ya su conversatorio la semana pasada, pero ahora siguen los conversatorios en este ciclo hasta fin de año, en el que después, cuando tengamos el intercambio entre todos los conversatorios, vamos a poder ver un mapeo más general y nacional de lo que estamos haciendo las universidades y quienes hacemos a las universidades en este compromiso que hoy se refuerza y se exige aún más por este contexto nacional en el que nos situamos. Así que celebro estas actividades, agradezco a las compañeras coordinadoras, a Paola y a Tatiana que nos encomendaron esta tarea para esta fecha y bueno, las invitamos y los invitamos a los próximos conversatorios que siguen de este ciclo. Y si nadie más tiene ninguna pregunta, ningún comentario, eh, damos por finalizado la jornada del día de hoy. Así que bueno, quedamos muy contentas con esta realización y vamos a estar seguramente cruzándonos en los próximos conversatorios para seguir compartiendo experiencias. Bueno, Muchas gracias, Ivana. Abrazo para todos y todas. Chao, chao, Gracias. gente. gracias por Un gusto. acompañarnos. Un abrazo. Gracias, hasta Chao. luego. Gracias por todo. Chao.